Bueno, pues siguiendo esta lógica sobre el tema de la elección judicial, apenas hace un par de días, ayer me parece que fue, se desató una polémica en torno a la candidata a ministra Zulema Mosri. Esto derivado pues de una digamos discusión que hubo entre el periodista Álvaro Delgado Gómez, donde él hizo algunos señalamientos a Zulema Mosri y donde, bueno, al final, insisto, hubo una cierta polémica derivada de esta discusión. Hoy empiezo diciendo que justamente Zulema Mosri es y sigue siendo, porque en parte de esto va este comentario personal, es y sigue siendo una ministra por la que sostengo mi voto aún y a pesar de esta polémica. ¿Por qué digo que sostengo? Porque yo ya había declarado por qué ministros y ministras iba yo a votar, simplemente como una cuestión personal en el sentido de compartir mis listas. Yo no tengo ningún problema, no estoy tampoco coaccionando el voto de nadie, pero yo hace un par de semanas ya había llegado a compartir esa lista de ministros y ministras con sus respectivos números y dentro de estos candidatos que yo ya había, digamos, considerado para votar, pues se encuentra Zulema Mosri, curiosamente. ¿Por qué entonces digo que sostengo mi voto? Pues porque básicamente, para mi gusto, esta polémica que resultó entre Álvaro Delgado y Zulema Mosri, pues no es algo para mi gusto suficiente para que yo cambie mi voto. Yo ya sabía, digamos, el background, digamos, de la ahora magistrada. Sin embargo, sin embargo, como el como bien dice el canal de donde participa Álvaro Delgado, sin embargo, insisto, esa polémica que tuvo, para mi gusto, en lo personal, no es suficiente para que me haga cambiar mi voto. No hay nada que no hubiese yo ya considerado. Y es más, al contrario, parece que todavía refuerza mi decisión en seguir votando por Zulema Mosri. Y ahora pasaré a dar mis razones y pues pues digamos, mis argumentos respecto a seguir sosteniendo el beneficio a Zulema Mosri, que básicamente se puede de alguna manera entender en lo general que yo le sigo queriendo dar el beneficio de la duda. Ahora explico por qué. Vamos a empezar de rápido y sin extendernos demasiado, hablando de cómo es que se origina un poco este tema de entre Álvaro Delgado y Zulema. Esta discusión sobre todo parece ser que digamos, la gota que derrama el vaso, se empiezan a hacer un intercambio de declaraciones. Por ejemplo, aquí leo una de los posts que tiene fijado Álvaro Delgado en su cuenta de ex, donde él dice: atención, la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impone censura con el aval del INE, ordenó a Google suprimir un video de Sin embargo al aire en el que digo que ella es esposa del general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR con Vicente Fox Quesada. Alega que es violencia política en razón de género. ¿Dónde está la violencia? Es un dato cierto. Lo grave es que INE avaló la censura. Quiero destacar en especial la respuesta de Zulema.
porque me parece que es la sustancial. Una de las respuestas de Zulema, que es digamos de donde después, hoy mismo creo que el propio Álvaro Delgado en este par de días estuvo publicando una columna titulada Hasta aquí llegaste, surge de esta respuesta que emitió Zulema Mosri hacia Álvaro Delgado. Entonces este es sustancial para entender cuál fue, digamos, el entorno de la polémica. Entonces Zulema Mosri contesta: no me sorprende que no puedas reconocer un acto de violencia tan evidente. Esto se lo dice Álvaro Delgado, ¿cierto? Entonces, de nuevo, Zulema contesta: no me sorprende que no puedas reconocer un acto de violencia tan evidente. Te lo explico. Atribuirle a una mujer los pecados de sus hombres, que además son mentira, es una forma de violencia política, en razón de género, y es un delito. Reconozco tu trayectoria como periodista militante en la izquierda, y desde esa posición quizá hayas ayudado en algo al movimiento, pero tu visión patriarcal será tu propio techo. En un país gobernado por mujeres, hasta aquí llegaste, Álvaro Delgado. Voy a releer estas últimas líneas porque son sustanciales para entender lo que viene después por parte de Álvaro Delgado. Dice Zulema: reconozco tu trayectoria como periodista militante en la izquierda y desde esa posición quizá hayas ayudado en algo al movimiento, pero tu visión patriarcal será tu propio techo. En un país gobernado por mujeres, hasta aquí llegaste. Esto desató un revuelo terrible y una polémica en contra sobre todo de Zulema. Sobre todo por esa última, digamos, por esa última frase que utiliza, el hasta aquí llegaste, mismo que creo yo de manera muy, pues manipuladora, sesgada, se estuvo ocupando, descontextualizando, digamos, toda la línea de la discusión. Pero aquí de quien siento que, pues, no me hubiera esperado ese tipo de falta de contexto, viniendo de que, pues, es un periodista que yo sí al menos considero que es periodista. No es tampoco mi favorito, y mucho menos, si no lo es Álvaro Delgado, mucho menos lo es el señor Páez Varela. De hecho, de los dos me parece que Álvaro Delgado es el que en todo caso me parece un mejor periodista. Es donde me llama más la atención que Álvaro haya descontextualizado, tomado esta última frase de hasta aquí llegaste, omitiendo el contexto de toda la respuesta. Evidentemente, si tú agarras el hasta aquí llegaste y después titulas: me amenazaron y me dijeron que hasta aquí llegaste, en un tono amenazante, quien sea que lea eso, y pues sabemos que en México sí podemos entender un poco darle interpretación a una frase de ese estilo, en el sentido de que sí podemos coincidir que si lo tomas así aislado, suena una amenaza muy directa y muy violenta, ¿no? Alguien que te diga hasta aquí llegaste, pues dices: oye, pues está canijo, mejor me cuido, porque me están amenazando. Cierto, ¿no? El pequeño detalle es que Álvaro Delgado toma esa parte de una respuesta mucho más amplia, donde ella está explicando de alguna manera por qué, o argumenta por qué considera que es violencia política en razón de género, y además después termina diciendo: reconozco tu trayectoria como periodista. O sea, ahí no hay ningún tono violento, al contrario, parece como que le da crédito como periodista. Reconozco tu trayectoria como periodista, militante de la izquierda, y desde esa posición
quizá hayas ayudado en algo al movimiento. Y después combina un poco el argumento con el que ella aborda la parte del género. Dice, pero tu visión patriarcal será tu propio techo. Y ahí es donde yo creo que hay que tener mucho, pues, cuidado en la forma de interpretar, porque ella habla de un techo de manera metafórica. Después además ella complementa diciendo, en un país gobernado por mujeres, hasta aquí llegaste. Y yo sí la verdad comprendo el enfoque. Yo podría decir que es hasta un enfoque feminista en el que Zulema Mosri le contesta a Álvaro Delgado. Claramente lo que sí revela Álvaro Delgado es que no tiene ni en absoluto un enfoque feminista. Podrá tener un enfoque muy político, de izquierda, lo que tú quieras, pero no tiene muy entendido cuál es el enfoque feminista. Ahora, es muy distinto, aquí no nos vamos a poner a discutir si estamos a favor o en contra del feminismo. El punto es aquí entender que existe ese enfoque y es válido, ¿no? O sea, tampoco nos podemos poner a censurar un movimiento con de alguna manera, sus teorías, sus marcos teóricos. Pero aquí, insisto, si lo ves desde una perspectiva feminista, la declaración que hace, pero e incluso es que está prácticamente explicado con peras y manzanas. El tema es que, insisto, la deficiencia de Álvaro Delgado en no entender, y creo que lo dice muy bien aquí arriba, ella empieza diciendo, no me sorprende que no puedas reconocer un acto de violencia tan evidente, y empieza a explicarlo, insisto, como desde una óptica y una perspectiva, pues desde esa perspectiva de género que creo que le da el feminismo, y después todavía digamos que lo cierra el círculo diciendo, pero tu visión patriarcal, o sea, el simple concepto del patriarcado, lo patriarcal y demás, insisto, viene del enfoque feminista. Y viene sobre la misma línea explicado, dice textualmente, pero tu visión patriarcal será tu propio techo. Insisto, yo sí entiendo ese enfoque, en el sentido que lo conozco. Insisto, podremos o no estar de acuerdo, pero es un enfoque y es válido y es totalmente válido que se argumente desde ese enfoque feminista, más ellas que están en una lucha o en unas exigencias en un país donde, bueno, hoy no me voy a extender a hablar de por qué es válido hablar de feminismo en México, entendiendo que hay muertas y desaparecidas por todos lados en este país. Entonces, creo que no estamos en una postura de tener que estar negando ese enfoque. O sea, ese enfoque lo tenemos que escuchar. Nos guste o no nos guste, seamos hombres o mujeres, machitos o no tan machitos, ellas tienen el derecho de expresar sus enfoques con perspectiva feminista y nosotros deberíamos de tener la tolerancia para escucharlos y si se puede, lo ideal sería hacer el esfuerzo por entenderlas en lugar de señalarlas, juzgarlas a la primera, como creo yo de manera muy irresponsable hizo Álvaro Delgado. En lugar de esforzarse en entender un poco el enfoque feminista con el cual se expresa su lema, pues lo primero que hizo fue hacerse el ofendido, el me están amenazando porque me puso que hasta aquí llegué, ¿no? Pero termino nada más de explicar esa línea porque es muy importante. Entonces ella dice, su lema, pero tu visión patriarcal será tu propio techo. Y aquí insisto que hay tan poca deficiencia o entendimiento en muchos hombres, y más de la generación de Álvaro Delgado, creo que todavía más, que justamente el decir será tu propio techo creo que tiene que ver hasta con una cierta asociación o una cierta comparación a ese concepto del famoso techo de cristal de las feministas. Ustedes les les invito a que investiguen de qué va ese concepto del techo de cristal que muchas veces ellas manejan, insisto, en los marcos teóricos del feminismo. Me parece que es hasta una respuesta muy bien estructurada. O sea, hasta conceptualmente hablando, tiene una profundidad, pero ya no es responsabilidad de Zulema que el receptor del mensaje pues no tenga deficiencias que no le alcancen a explicar o hacer entender el enfoque en el que ella está expresando. Insisto, una opinión que no me parece violenta de ninguna manera, que sí tiene un enfoque feminista, pero que de ninguna manera yo al leerla sentí que había una amenaza alguna.
Ahora, después de que dice su propio techo, o sea, ella está hablando metafóricamente de que hay un techo, después ella termina complementando en un país gobernado por mujeres hasta aquí llegaste, o sea, en el sentido de que, bueno, este es tu techo, y creo que justamente lo termina confirmando Álvaro Delgado al no entender ese enfoque, o sea, en el sentido de, pues tu techo para entender este tipo de cosas en un país donde tal vez ya se está evolucionando en el entendimiento de otras cosas, de exigencias sociales, que pues al final están evolucionando, o sea, al final la teoría va evolucionando conforme a lo que está pasando en nuestro país, por eso yo hablaba de feminismo, se tiene que hablar. Las mujeres feministas tienen todo el derecho de hablar de feminismo en este país, donde las exigencias pues las llevan a justamente tener que exigir justicia, exigir que las escuchen, exigir que las consideren, en fin, ¿no? Exigir que las respeten, que no las subestimen, y justamente esto ya va ligado, ya terminamos con el análisis de la respuesta de Zulema, que insisto, mi conclusión es que no es violenta, simplemente la malinterpretó Álvaro Delgado debido a su deficiencia en el entendimiento de la perspectiva feminista. Y aquí es donde esto ya se liga a lo siguiente. Aquí, justamente en una parte anterior, ella en su respuesta dice, te lo explico, atribuirle a una mujer los pecados de sus hombres, que además son mentira, es una forma de violencia política en razón de género y es un delito. Yo lo que al menos considero de esto es que es real. O sea, en gran medida, y aquí este mismo ejemplo con su lema lo explica, ella declara o expresa esta respuesta, ¿no? Después Álvaro Delgado dice, nada más agarra la última línea de toda esta respuesta, agarra la última línea del hasta aquí llegaste, él se siente ofendido, violentado, amenazado y ya después empieza hasta publicar columnas en Sin embargo, ¿no? Hay una, me parece que la titula tal cual así, hasta aquí llegaste, ¿no? Y se empieza a distorsionar, creo yo, de una manera bastante ruin. Empezando por Álvaro, que lamento mucho que haya, entendiendo que pues es un periodista, que haya tergiversado tanto la respuesta de Zulema. Pero bueno, además, como dice la frase, ves que el niño es risueño y le haces cosquillas. La forma en que la sociedad o una parte, sobre todo de los opinócratas, por ejemplo, de Twitter, o empezaron ya a asumir eso como desde la perspectiva de Álvaro, que Zulema había amenazado, que Zulema lo había casi violentado, por haberle dicho hasta aquí llegaste, porque insisto, mucha gente ni siquiera leyó el mensaje original y nada más leyó la opinión de Álvaro descontextualizada, tergiversada respecto a esto que declaró Zulema. Pues insisto, en esta fauna digital donde la gente opina sin informarse, sin ir al origen, a la fuente, donde además la fauna ya no piensa, es fanática, está fanatizada, donde les basta con nada más se creen la opinión de uno, pero no se pueden hacer de su propia opinión porque no tienen un criterio personal o un criterio propio para no tener que comprarle la verdad o la versión a uno. Pero como la gente generalmente pues es de neurona fácil, de neurona perezosa, pues dicen, pues me da mucha flojera pensar, mejor y más fácil me quedo con la versión que me está dando Álvaro Delgado. Nos estamos enfrentando a esta fauna, ¿no? Es complicado porque de hecho de eso quiero hablar al final sobre el tema de la ignorancia social. Pero esa es la fauna que reproduce el mismo mensaje y muchas veces no se verifica, no se contrasta, no se le pone un poco más de criterio y al final, en este caso, pues se empezó a atacar o a señalar demasiado a Zulema por esta supuesta declaración, ¿no? El hasta aquí llegaste. No, casi tratándola como mafiosa, lo cual creo ya, para mi gusto, fue un exceso total, originado de inicio por una tergiversación del periodista Álvaro Delgado. Eh,
Hay una parte en donde Delgado, ahora poniéndonos un poco de su lado, con respecto a si fue de alguna manera o tuvo su canal o él personalmente algún tipo de censura, él dice que incluso hasta por parte del INE. Por ese lado también, creo yo, si así fue, pues eso es algo también incorrecto, ¿no? O sea, la censura no, primero no resuelve nada y segunda, pues no debe de existir y menos en estos sentidos, ¿no? Eh, no sé exactamente a qué video se refiere, porque aquí dice un video, pero pues tiene muchos videos, sin embargo, al aire. Por tanto, no sabría decir si es un video que ya está, si es un video que lo quitaron, tal cual, y no, pues si lo quitaron nadie lo puede ver. No sé, o sea, en eso desconozco y yo como siempre digo, cuando no conocemos es mejor decir no sé. No sé, pero lo investigo. En este caso yo no sé a qué video se refiere, a cuál, no dio aquí datos, no dio fecha, no dio ni el título del video. Por tanto, no puedo emitir una opinión respecto a qué fue lo que dice Álvaro que se le censuró. En ese sentido, tiene razón Álvaro de que no se debe de censurar, ¿no? Ahora, luego, por momentos Álvaro habla de que es que el poder que tiene la magistrada. Sí, sí, pero también, y luego creo que eso se los olvida a algunos periodistas que están en cierta cúpula ya, eh, pues de un cierto poder que, como todo poder, implica una gran responsabilidad. Álvaro está también ya dentro de un nivel de influencia importante. Yo he hablado de youtuberos mercenarios. En este caso, Álvaro, yo no lo considero dentro de esos grupos. Yo sí creo que Álvaro es un periodista. Y bueno, a veces coincido con sus perspectivas, en ocasiones no, lo cual es total y absolutamente normal. Pero tampoco es que sea un desconocido, como que por momentos se quiere como que agarrar de es que están aquí contra un pobre mortal más. No es tampoco Álvaro ya uno más, ¿no? Es también alguien que tiene una influencia, que también tiene una responsabilidad y que tiene que ser muy prudente con lo que dice, con sus declaraciones, porque al final, por ejemplo, en este caso, una mala interpretación suya, una malinterpretación puede derivar en un daño a la reputación, creo yo, innecesario para Zulema, porque para mi gusto en este caso sí tergiversó demasiado Álvaro Delgado, casi casi concluyendo en que lo amenazó Zulema Mosri, cuando Zulema Mosri yo lo leo y no veo amenaza, veo una perspectiva de género, una perspectiva feminista que por supuesto no entendió Álvaro Delgado y ni siquiera, pues acá se la trató de explicar casi con manzana Zulema, no entendió que cuando habló de techo no era una amenaza, era más bien una metáfora, insisto, ocupando un cierto marco conceptual del feminismo. Entonces, creo que hay una responsabilidad mutua, ¿no? Porque, insisto, como que Álvaro dice, es que me están acosando porque ella tiene poder, porque es magistrada. Sí, o sea, en parte, pero tú también tienes una responsabilidad porque eres ya un periodista con una influencia importante y por ende, de nuevo, todo poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Entonces creo que tienen que ser muy prudentes. Generalmente lo es, creo, Álvaro Delgado, generalmente, además es, creo, respetuoso. Pero aquí sí creo que tergiversó innecesariamente una declaración de su lema, ¿no? Entonces, además de este tema de la amenaza, Álvaro la señala, y no me quiero extender demasiado, porque ya quiero pasar a concluir esto, de diversas cosas. Primero, por ejemplo, de que pues en efecto, ¿no? Es esposa de Macedo de la Concha, medio la señala de priista o de prianista. En eso se puede concluir en gran medida la crítica de Álvaro Delgado. Ahora ya paso a explicar por qué es que yo sostengo hasta el momento mi voto hacia Zulema Mosri y por qué le quiero dar el beneficio de la duda. Y realmente insisto, a mí no, esta polemiquita que sucedió, a mí no me cambia de opinión. Eh, ¿Por dónde empiezo? Creo primeramente que Zulema está preparada.
Creo que su preparación es innegable. Tiene una preparación académica que tú te puedes dar cuenta incluso hasta en su manera de hablar. Insisto, cuando tienes buen ojo puedes y buen oído, te puedes dar cuenta que una persona, su nivel de preparación hasta en la forma en la que habla, los conceptos, te puedes dar cuenta, ¿no? Como lo habla Wittgenstein, ¿no? Muchas veces el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Entonces muchas veces te puedes dar cuenta más o menos el nivel de preparación académica. En el caso de Zulema creo que es innegable. O sea, por ese lado la preparación académica es idónea, ¿no? Creo que maneja conceptos de distintos ámbitos jurídicos. Además, quiero añadir que tiene experiencia porque es magistrada. Cabe señalar. Y esto al final me agrada. ¿Por qué? Porque muchos pueden llegar a asociarla, porque sí creo que Álvaro está demostrando el ejemplo. Vivimos en una sociedad muy machista, ¿no? Donde muchas veces es, a ver, Zulema llegó ahí por palanca, Zulema llegó ahí por bonita, Zulema llegó ahí por su esposo, Zulema llegó ahí por palancas de su esposo, de los amigos de su esposo. Ese tipo de prejuicios creo que son muy indeseables, ya en una sociedad que esperemos evolucione. Por eso mismo le doy el beneficio de la duda a Zulema. Porque, por ejemplo, muchos que la critican de que su esposo y de que quién es su esposo, y como ella bien dice, y creo que tiene mucha razón, una cosa es su esposo, digo, al final son esposos, ok, tampoco es un dato menor, pero tampoco se le puede encargar, como ella bien lo comenta, todos los pecados de su esposo a ella. Ahora, nada más para ser justos, y yo le he venido comentando incesante e incansablemente hasta el cansancio en este canal, el caso de Gutiérrez Priego, ¿no? Para ser justos, y yo ya no quiero hablar más de ese señor, pero para ser justos, ese señor ya se le blanqueó, se le perdonó, se le exoneró, ya está totalmente limpio y purificado por el hecho de ser hijo de Gutiérrez Rebollo. Y no es nada menor, ¿eh? Estamos hablando de un posible... Bueno, ya. O sea, tenía posibles vínculos con el crimen, con el narco. Se habla mucho de la reputación, se habla mucho de que en una de esas también se justifica por su oficio, pero según esto en esas épocas pues seguramente era torturador. En fin, es un background medio oscuro el que tiene su padre. Él lo ha defendido como diciendo: mi padre fue una paloma blanca, Gutiérrez Rebollo fue una paloma blanca, y ya se le perdonó, y ya se le, prácticamente puede decir, ya se le votó a este señor, ya se le eligió, seguramente va a ser ministro, porque ya se le perdonaron todos sus pecados a este señor. Y no es menor decir que es un hombre, no es menor. En el caso ahora, curiosamente, de Zulema, por ser esposa de Macedo de la Concha, curiosamente, con este doble rasero, con esta doble moral machista mexicana, curiosamente a ella no se le quiere perdonar ni purificar como se le perdonó al hijito de Gutiérrez Rebollo, o sea, a Gutiérrez Priego. Esa es la disparidad de género de las que muchas veces invisibilizamos porque normalizamos tanto que ya ni nos damos cuenta. Que hay un tratamiento distinto, nada más por la diferencia de que uno es hombre y ella es mujer. Y ahora nada más que porque se supone que es esposa de Macedo de la Concha, que yo no defiendo al señor Macedo de la Concha, en ningún sentido, pero estamos hablando de Zulema Mosri, que es esposa, o bueno, al menos pareja de Macedo, y que yo coincido con Zulema en que no se le pueden estar cargando los pecados de su esposo a Zulema. Así como el mismito Gutierritos Priego está diciendo: yo no puedo cargar con los pecados de mi padre. Ah, bueno, es que estamos poniendo los símiles. Dos ejemplos similares donde se les da tratamiento muy distinto simplemente porque Gutiérrez Priego es hombre y Zulema Mosri es mujer. ¿Cuál es la gran diferencia? Que al hombre ya se le perdonó, pero a la mujer no. Y eso es lo que yo siempre digo. En esta sociedad machista mexicana, en esta sociedad machista que existe en México,
Un hombre comete un error y no pasa nada. Pero una mujer comete un error y se le cobra doble. Eso es lo que revela esta sociedad machista. Un hombre comete un error, no pasa nada. Una mujer comete un error, se le cobra doble, triple. Ya es un sello de por vida. Nada más por ser mujer. Y eso creo que es, hablando de desigualdad, de género, algo injusto. Por eso mismo creo que hay un doble rasero, una doble moral machista, que al hombre le perdona todo y a la mujer se le perdona nada. En este caso ahora tenemos que perdonar a la pobre de Zulema Mosri por haberse casado con un Macedo de la Concha. Y ahora resulta que tiene que cargar con todos los pecados de su esposo. No, yo no lo creo. Y por eso mismo, nada más es una de las pocas, pero de las más importantes razones por las que yo le quiero dar el beneficio de la duda. Y ya veremos si se equivoca o no. Pero al final es a donde yo me refiero. Si le están dando el beneficio de la duda a un señor donde yo he declarado puntualmente los pecados sí son suyos. Ya no digo que él se bañe en este victimismo diciendo es que me acusan por ser hijo de mi padre. Es que es guerra sucia contra... No. Es que estamos hablando de cosas, actos y declaraciones, dichos y hechos que tú, nadie más, no tu papá, no nadie más, tú has realizado. Como por ejemplo haber sido, o declarado al menos, haber sido defensor, abogado de Acosta Chaparro, de un torturador de la guerra sucia. O sea, ya no estamos culpándolo ni le estamos cargando pecados de otros. Son sus propios pecados. Y acá Zulema, pues al menos de los pecados que le quieren achacar, que si es priista, que si es prianista, no olvidemos, porque luego se les olvida y les da amnesia. El propio López Obrador era priista, ¿eh? Que no se les olvide. Que ya luego se habla como un santo, López Obrador era priista. Así que, pues, insisto, nada más que aquí como es mujer, no se le quiere perdonar, a los hombres sí y a las mujeres no. Creo que es un trato sumamente desigual en una sociedad sumamente machista, que es esta sociedad mexicana. Entonces, precisamente, esta es una de las muchas razones por las que le quiero seguir dando el beneficio de la duda a Zulema, la cual, insisto, creo yo no tiene pecados tan grandes como para no poderla perdonar, como se ha llegado a perdonar a perfilitos como Gutierritos Priego, que pues finalmente él sí tiene pecados ya, probablemente, desde el momento en que ha defendido, seguramente no solo a uno, pero al menos ya dijo que a uno sí, a un torturador de la guerra sucia llamado Acosta Chaparro. ¿Por qué otras razones? Y ya para cerrar y concluir, vamos a tomar, yo lo tomo así. Ok, vamos a suponer que ella no es morenista, no es izquierdista, vamos a suponerlo. Pues yo diría, sigo diciendo, por eso voto por ella. Aún en ese hipotético, yo creo que sí hace falta contrapesos también. Porque tampoco, ahora resulta, y siguiendo con la línea de Gutierritos, ahora resulta que todos los que se dicen izquierdistas, cuatroteístas, porque ya parece una religión, si estás o estás a favor o estás en contra mía, ¿no? Todos estos, pues al final resulta ser igual de dobles caras, como ya yo le he hablado del caballo, justamente hablando del caballo de Troya que es Gutiérrez Priego. Él se vende siendo de izquierda, hombre de pueblo, mientras no lo critiquen, porque entonces ya se queja de la izquierda buena ondita, ¿no? Entonces, mira, al final son fachadas y son farsas, muchas veces, hasta de aquellos que se dicen ser de Morena o de izquierda. Así que no nos demos golpes de pecho, por favor. ¿Cuántos infiltrados que se dicen de Morena o de izquierda están ahí en Morena misma? ¿No? O sea, y terminan luego siendo peores. Lili Telles salió de ahí. O sea, casi apadrinada por Andrés Manuel López Obrador. Y hoy es una piedrita en el zapato, Lili Telles.
Digo que al final no sé si haya alguien que tome en cuenta o tome en serio las declaraciones de Lili Telles. En este caso no estoy atacando el tema de género, sino sus argumentos, que por momentos digo no tienen ni pies ni cabeza los argumentos de Lili Telles. En este caso, si su lema fuese, vamos a decir que es prianista, ok. Por mi gusto está bien. Digo, si yo mismo ya he dicho que voy a votar por Lenia Batres, pues también, ¿por qué no votar por Zulema Mosri para tener una especie de contrapeso? Porque por momentos tampoco siento que todo lo que hace Morena todo el tiempo, pues lo hagan con el mejor criterio, perdón. O sea, tampoco me está dando así que fe ciega y confianza así de que con los ojos cerrados voto y estoy de acuerdo con todo lo que hace Morena. Yo no. Los creyentes de Morena, muchos dogmáticos y fanáticos de Morena, sí. Mucha borregada que se dice apoyadora de izquierda o de Morena, sí. Yo no. Entonces, no me parece mal que haya una especie de contrapeso en el dado caso que hasta su lema fuese del lado prianista. Una cierta oposición. Se habló que del desafuero y que se apoyó ahí, que Macedo, ¿verdad? O sea, creo que hace falta contrapesos dentro de esta arrolladora máquina morenista. Así que su lema, pues, podría ser eso. Realmente, como yo decía, pues hay peores casos, ¿no? O sea, si hablamos de nexos familiares, pues hay peores casos. Y acabo de decir el de Gutiérrez Priego, hay peores casos. Así que bueno, pues ella, su lema no es culpable por sus nexos, ¿no? E insisto, pues creo que es un trato muy desigual e injusto esto de pues unos sí y otros no. A los hombres sí, a las mujeres no. Hay que darle yo creo que oportunidad y más aún a un perfil como el de ella, que yo considero que de inicio tiene preparación innegable y tiene experiencia, porque insisto, ella ya es magistrada y pues hasta de alguna manera puede que esa expertise pues le ayude o nos ayude ella a entender justamente los funcionamientos que hay ya al interior. Finalmente tampoco es que la borregada y la fanaticada, porque se cargan contra su lema, pero la borregada morenista no está identificando a los caballos de Troya. O sea, se cargan contra su lema, pero a Gutiérrez Priego le aplauden, insisto, con los ojos vendados, con una fe ciega. Entonces se le están colando por otras partes, pero esas partes ya las tienen electas cuando, curiosamente, insisto, muy curiosamente se cargan contra unos, pero dejan pasar a otros caballos de Troya como si nada, ¿no? Como Gutiérrez Priego, entre otros. Así que insisto, pues no, me parece que no es justo. Como yo decía, además, ella es magistrada, hay algo que aquí me agrada mucho. Yo la he llegado a escuchar en ciertas declaraciones. Ella reconoce las fallas del Poder Judicial anterior. Ella siendo magistrada, ¿no? En función. Lo cual creo que habla de una autocrítica interesante, sensata, una cierta... A ver, es que no es fácil. La gente, yo le he hablado mucho con esto de la disonancia cognitiva o los conflictos de interés. No es tan fácil aceptar que algo a lo que tú perteneces y donde está tu interés en juego lo puedas llegar a hacer una autocrítica sensata. No es fácil, se dice fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque muchos pueden tomar la actitud de Norma Piña, más bien del estamos en contra de la reforma, el Poder Judicial está perfecto, no hay nada que modificarle, todo marcha bien, la reforma judicial no es necesaria, la elección judicial menos, ¿no? O sea, pueden agarrar ese tipo de argumentos los que están siempre en negación. ¿Y quiénes son los que están en negación? O es más fácil, pues los que se jueguen su propio pellejo, su propio puesto, su cargo. Es lógico, cualquier persona está expuesta a eso. A ver si un día llegan y te dicen, oye, te vamos a correr de tu trabajo, tú vas a defender tu puesto y tus intereses. En el caso de Zulema, eso me agrada. O sea, que ella, de alguna manera, pudo evolucionar, y no es fácil, para hacer una autocrítica y decir, es que en efecto, el Poder Judicial en el que yo estoy, del que soy parte, al que pertenezco, no funciona. Y entonces, pues ya ella procede a decir, bueno, pues entonces apoyo el procedimiento
y pues está buscando votos. O sea, ella de alguna manera también está en riesgo de que no la elijan y ya no pertenecer al Poder Judicial. Entonces, creo que es una perspectiva muy sensata y no es fácil, se dice fácil, no es fácil, tener la humildad para reconocer, incluso a pesar de tus propios intereses, algo que te puede llegar a afectar y que digas, es el camino correcto a pesar de que me pueda llegar a afectar en intereses personales. Se dice fácil, no es tan fácil. Gutiérrez Priego anda muy... Perdón, es que es el ejemplo de cajón. Anda muy valentonado y muy sí, la reforma, sí, porque no tienes primera, no tienes nada que perder. Segunda, tienes todo que ganar. Y tercera, por supuesto, que ibas obviamente a apoyar al Poder Judicial, a este nuevo Poder Judicial, pues porque tenías intereses personales directamente ahí, donde tú por primera vez, siendo no sé qué, porque pues, no creo que nadie lo conocía, hasta que llegó Manuel Pedrero a hacerle su campaña, pues tienes intereses de por medio por los cuales por supuesto que vas a estar a favor porque ahí está tu interés, ahí está tu hueso. En el caso de acá ya tenía el hueso Zulema, para agarrar la misma metáfora, y es un hueso que de alguna manera se puso en riesgo y en este momento podría no volver a tenerlo. O sea, está de alguna manera apostando y arriesgando, pero ella en el entendido de que está de alguna manera a favor de este proceso, lo cual, insisto, no es menor. Y yo se lo reconozco, tal vez otros no. Creo que es muy rescatable su actitud, la actitud de Zulema Mosri, que en lugar de estar en el lado negacionista, esté apoyando el proceso de la reforma judicial y la elección judicial. Creo que eso tiene un mérito y un valor. Por último, yo lo que vengo diciendo, en síntesis, tiene experiencia y tiene preparación. No es menor, tiene una expertise que no es menor. Y con eso termino. Últimamente, en una entrevista que le hicieron, se le dice, oye, ¿qué pasa si un día tienes que, vamos a decir, hacer juicio, vamos a decir, en contra de Maceo de la Concha o no sé? Me gustó mucho su respuesta porque dice, me excuso, ¿no? Me excuso. Y me excuso incluso aunque fuera mi tío, mi sobrino, mis hijos, me excuso. En el sentido en que ella dice, yo me hago aparte para que no haya justamente un juez y parte, ¿no? Y que el procedimiento... O sea, en otras palabras me agradó porque lo que dijo, en resumidas, es, voy a favor de la justicia a pesar de que sean familiares o conocidos, ¿no? Lo cual viniendo una declaración así viniendo de un juez, es muy plausible. Porque, pues, hasta hablando de esos nexos, dice, si hay algo ahí mal, justicia. Me agrada, ¿no? Creo que a mí de momento me sigue convenciendo, le quiero dar el beneficio de la duda. No será la peor de las apuestas, eso se los aseguro. O sea, si por algo falla, no va a ser la peor de las apuestas. Yo ya dije cuál es una apuesta, una mala apuesta, y esa es una mala apuesta segura. Por contradictorio que suene, o si lo quieren más fácil, una mala decisión asegurada es elegir a Gutiérrez Priego. Pero bueno, ya cada quien, ¿no? Justamente terminando con esto, quiero cerrar también con un poco hablando de la sociedad y su ignorancia, ¿no? Por momentos la sociedad creo que necesita un espejo. Aquí voy a poner unos comentarios, ¿no? Muy peculiares, donde se puede justamente llegar a ver, y de hecho estos aparecen justamente de los que se supone que critican a Zulema y le quieren echar tierra por toda esta polémica. Cuando yo empiezo a ver estos comentarios digo, es que sabes que no siempre el del error es el político, no siempre el del error es el empresario, no siempre el del error es el juez, no siempre el del error es el policía. Muchas veces, y si hace falta, porque creo que muy pocos lo dicen para no perder rating, ¿no? Para decirle a todos lo que les gusta escuchar y endulzarles el oído. Muy pocos llegan a señalar a la sociedad, o sea, la sociedad. No a los actores principales, sino a la masa, al pueblo, esto que López Obrador llamaba el pueblo sabio. Yo ya he comentado un poco que no estoy del todo de acuerdo con esa
con ese concepto, porque por una parte parece que es negacionista, ¿no? Y un poquito populista, con un toque populista, decir que el pueblo es sabio, así nomás. Creo yo que no se trata de... Primero, creo que es necesario ponerle un espejo a la sociedad, insisto. Para decir, no siempre los del errores son los actores, los funcionarios públicos, los políticos, los empresarios, los policías, los jueces. No siempre son ellos. A veces tú también eres parte del problema. Y encárgate, ya esté responsable. Sé mejor ciudadano. Haz las mejoras que requieras para ser mejores ciudadanos. Infórmate, investiga, participa. Sé proactivo, no reactivo. No solo reacciones, acciona. Sé proactivo. Por momentos la sociedad está adormilada o dopada, la sociedad mexicana apática, ¿no? Inconforme, se queja y todo, pero no propone. Entonces sí hace falta por momentos ponerles un espejo, ¿no? Ponernos, y me incluyo, un espejo a la sociedad mexicana para decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Por qué no nos estamos organizando más? ¿Por qué todo esperamos que vengan ellos y nos resuelvan? ¿Por qué no hay una sociedad más organizada? ¿Por qué no hay calles más organizadas? Colonias más organizadas, hablo de la sociedad, ¿no? Entonces hace falta poner por momentos un espejo a la sociedad mexicana, porque por momentos esto de decirles, el pueblo es sabio y nació sabio y crecerá sabio y morirá sabio, pues es un engaño brutal, un engaño a la brutalidad, un engaño a no reconocer la realidad. Es una negación de la realidad, que creo yo no nos lleva a nada. La negación no nos lleva a ningún lado. Porque, a ver, lo que yo digo es, algunos dicen, el pueblo es sabio. Unos jueces populistas ya andan diciendo, el pueblo supremo. Ok, parte de nuestro pueblo sí, tiene grandeza nuestro pueblo, es orgulloso, es digno el pueblo mexicano, sí. Pero no confundamos ni mezclemos tanto, para no ver, porque tanta luz es cegadora, para no ver los defectos que tiene nuestra sociedad mexicana, las áreas de oportunidad, si se quiere eufemizar, políticamente correcto, para no sentirnos tan mal. Entonces aquí el punto no es decir, tampoco irnos al otro extremo y decir, es que el pueblo no es sabio, el pueblo es pendejo. No, tampoco, porque creo que la oposición prianista se quiere ir a ese extremo. Tampoco creo que es el correcto. Sin embargo, tampoco tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, yo que creo, a ver, el pueblo tiene un grado de sabiduría, digamos. De manera innata no sé si siempre se desarrolle. No sé si siempre el pueblo termine siendo tan sabio como se dice, pero o como se cree. Entonces aquí creo que es donde hay que encontrar los puntos medios, ¿no? No se trata de menospreciar al pueblo, pero tampoco tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque de alguna manera eso sería casi como decir que la ignorancia en México no existe, y sí existe. Porque ahora resulta que la ignorancia en la sociedad mexicana es un mito, ¿no? No existe. Eso es algo que, pues quién sabe, ¿no? Pero no, el pueblo es sabio porque es sabio. Y lo que diga el pueblo es, no. Hay que encontrar el justo punto medio, ¿no? Que hablaban los griegos. ¿Y sabes por qué creo que es importante? Porque si no empezamos a detectar que sí hay muchas fallas en la raíz social mexicana, que la sociedad mexicana tiene todavía muchas carencias educativas, carencias formativas, que muchas veces resultan en que justamente no se desarrollen buenos criterios, buenos juicios, buenos pensamientos colectivos, buenos debates. Y por otra parte, en estos tiempos de posverdad, que no sea la sociedad tan manipulable, tan engañable, que no caigan las trampas y las falacias que les venden políticos y ahora jueces. Necesitamos una sociedad mexicana preparada, blindada, en contra de la ignorancia, en contra del engaño, en contra de la mentira, en contra de la manipulación. Y hoy, perdón, López Obrador, a pesar de que apoyo
o apoyé en su momento al expresidente López Obrador, pero perdón, es uno de los errores que yo no le compro, que resulte que la sociedad mexicana está libre de pecado y que es sumamente sabia. No, yo creo que podemos ser sabios. Yo que lo reduzco, la sociedad mexicana hoy ignoramos, pero mañana podríamos ser sabios. Tenemos ese potencial sin duda. Pero hoy ignoramos y no hay que ignorarlo, ¿no? Irónicamente. Hoy ignoramos muchas cosas. Ignoramos mentiras, ignoramos engaños. La sociedad mexicana creo que es una masa en potencia para ser engañada todavía. Porque todavía hay muchas formas, y luego ya no hablemos de los tiempos en los que estamos, donde ya no sabes lo que es fake y lo que es real con la inteligencia artificial. O sea, vienen tiempos de mucha mentira y mucho engaño en una sociedad mexicana que no está preparada para resistir la mentira ni el engaño. Por eso es que, por ejemplo, en estos casos se llegan a colar malos candidatos como Gutiérrez Priego, entre otros malos caballos, troyanos. Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, veía en este comentario que surge, y por eso hablo de la ignorancia de la sociedad mexicana? En estos comentarios donde se le ataca, en un video de YouTube se le ataca a Zulema, dice, no, esa Zulema no sé qué, ahorita lo pongo aquí mismo, voy a medio decirlo, porque la verdad textualmente no recuerdo qué decía, pero decía, yo no voy a votar por esa Zulema, yo voy a votar por Gutiérrez Priego, ¿no? O sea, de entrada eso te habla de que pues de entrada la persona no ha ni revisado, y eso que ya estamos un par de días de la elección, pues que al final una cosa son elegir a los ministros hombres y otra a las ministras mujeres. Perdón que hagan perdón que recalque y que parezca redundante, pero lo digo porque justamente de ahí sale. O sea, ministros hombres una cosa, ministras mujeres otra. O sea, ni siquiera está peleado. Tú puedes votar por Gutiérrez Priego y también por Zulema. O no votar por Zulema y tampoco por Gutiérrez, o uno y uno sí. O sea, no es como que sea mutuamente excluyente. Pero la persona dice, no voy a votar por Zulema porque voy a votar por Gutiérrez Priego. O sea, no hay diferencia. Al final, en un lado votas una cosa, en la otra votas otra. Una para ministros, otro para ministras. Si acaso tendrías que quitar a una ministra o poner a una ministra en lugar de Zulema. Pero Gutiérrez Priego, digamos, está en la categoría de hombres, ¿no? Entonces, por eso es que digo que a la sociedad mexicana a veces le hace falta un espejo, ¿no? Hasta en la forma en la que luego por eso yo lamento un poco este exceso en el que se le está atacando a Zulema. Es delicado. Todo esto se originó, y bueno, ya cerré, pero todo este comentario se origina, creo yo, de una mala interpretación y una tergiversación del señor Álvaro Delgado, con el cual yo no tengo ninguna crítica. Digo, creo que yo también respeto su periodismo, a veces coincido, a veces no. Pero al final sí creo que se excedió un poco, ¿no? En esa mala interpretación que después le generó pues una reacción, insisto, de la borregada que muchas veces no se informa o se queda con la primera opinión que le llega, como en este caso la de Álvaro Delgado, y empiezan a decir, no, que es una mafiosa, una gángster. Creo que, o sea, se va al extremo, ¿no? De, a ver, infórmate primero, investiga y luego andas tirándole tierra, ¿no? A Zulema en este caso. A Zulema Mosri, con esto termino diciendo, por estas razones, creo yo no menores, son las que siguen hasta el momento justificando mi voto a favor de Zulema Mosri. Yo sigo y seguiré, pues ya estamos prácticamente ya a la vuelta. Yo voy a votar por Zulema Mosri, le quiero dar el beneficio de la duda, yo sostengo mi voto como desde hace un par de semanas ya lo había hecho. Yo creo que ella no es culpable de sus nexos familiares, no es culpable de ser esposo de quien fue esposo. Además, eso se sabe, que ese es otro tema. A veces, como dicen por ahí, los rotos se juntan con los descosidos, o a veces uno no sabe cómo es que uno se termina juntando con alguien, pero esa no es tu culpa, ¿no?
y lo que hace una persona es independiente muchas veces de lo que hace la otra, no sabemos el contexto de esa relación, o sea, no sabemos nada. Pero aquí creo que lo que hay que evitar ya es seguir perpetuando la cultura machista en este país, que existe, por más que algunos machitos lo nieguen, ¿no? O la subestimen. Sí existe esa cultura machista en México aún, a pesar de que hoy ya contamos orgullosamente con la primera presidenta mexicana, que es además una excelente científica, académica, luchadora social. O sea, no es nada más el tema que sea mujer, es que es una gran mujer porque está muy preparada. Participó, yo le he dicho muchas veces, en los paneles intergubernamentales del cambio climático, en los grupos estos de climate change, y que incluso me parece que fueron premiados en estos grupos, que donde creo que hasta participó el propio Mario Molina. En fin, un gran perfil es lo que tenemos en nuestra presidencia. Es una mujer, sí, pero es muchas cosas más además de ser mujer. Claudia Sheinbaum. Así como en este caso Zulema Mostri, creo que reducirla a ser la esposa de alguien nefasto, si queremos, como Macedo de la Concha, me parece una simplificación brutal, bruta y brutal, de quienes quieran simplificar a una mujer por quién es esa mujer, simplemente por quién fue el error de marido que le tocó o con quién se casó. Simplificar a una mujer de esa manera absurda me parece en efecto machista. Así que por eso es que seguiré votando por Zulema Mostri. Estas son mis razones y esperemos pronto esta sociedad machista mexicana, que también está en gran medida sumida en la ignorancia. Por eso hablaba del espejo de la ignorancia en esta sociedad mexicana y la relevancia que tendría vernos al espejo como sociedad. Esperemos en algún momento deje de ser tan machista y en algún momento esperemos que la sociedad mexicana pueda evolucionar.